Bien, segunda. Segunda de Timoteo. Vamos a leer en segunda de Timoteo capítulo 1. ¿Están todos ahí en sus Biblias? Ok. Segunda de Timoteo 1. Vamos a comenzar desde el versículo 1. Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores, con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. Acompáñeme orando una vez más. Padre Celestial, en este momento quisiera entregarte a ti esta parte del servicio que es la enseñanza, Señor. Quiero que solo se predique lo que tu palabra dice, que me utilices para dar un buen mensaje y poder ser de edificación a los hermanos, poder aprender acerca de Pablo y de Timoteo, de la relación que tenían y cuán grandes palabras le dejó Pablo a Timoteo en este lugar, que podamos aprender de ellas y aplicarlas a nuestro diario vivir, Señor. Te pido y te encomiendo esto, prepara los corazones de los que están escuchando y de mí para estar atentos al mensaje de la palabra. Pido y encomiendo esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Me gustaría dar un poco de contexto acerca de este libro. Leyendo un poquito acerca de las cartas de Pablo, uno puede encontrar de que Pablo pasó muchas cosas, ¿no? Pablo escribió a muchas iglesias. Pablo fue un gran misionero que fue a muchos lugares, comenzó iglesias en muchas partes y él tenía muchos discípulos, muchas personas a las que él invirtió parte de su vida, parte de su tiempo para enseñarles, para que ellos pudieran aprender. Entonces, Pablo había dedicado, dentro de esas personas estaba Timoteo. Dentro de esas personas había un joven que se llamaba Timoteo, al cual Pablo decidió dedicar un tiempo. Y recordemos de que aunque la Biblia es la palabra de Dios, y eso es así, no es que es como la palabra de Dios, no es que parece la palabra de Dios, no es que adentro está la palabra, no, la Biblia es la palabra de Dios. Lo que están leyendo son las palabras de Dios, inspiradas y preservadas por Él. Ahora bien, eso no significa que tampoco esto hayan sido cartas. Es decir, de que Pablo sí escribió esta carta hacia Timoteo, solo de que la voluntad de escribir la palabra de Dios no vino de parte de él, sino que vino de parte de Dios. Pero esta era una carta hacia Timoteo. Y si tú observas, cada carta tiene ciertos estilos o maneras de enseñar. Y vemos que Pablo al inicio es muy animado, muchas cosas prácticas, muchas alegorías con el deporte, por ejemplo. Pero esta carta, en lo personal, a mí me parece muy íntima, muy cercana, muy personal. Es como casi que si la hubiera escrito yo, no sé si me gustaría que todos la leyeran. Es muy personal. Porque es entre Pablo y Timoteo, quien básicamente era como un hijo para él. Sabemos de que no era su hijo biológico, pero él lo tomó de pequeño, le enseñó, le entrenó. Entonces, es una carta muy personal. Y me gustaba cuando leía un bosquejo de las cartas de Pablo en un libro que tengo, que decía que, por ejemplo, en una carta a Pablo se le presenta como un predicador, en otra se le presenta como un teólogo, pero aquí Pablo se le presenta como un hombre. Se muestra a Pablo lo más íntimo de Pablo, lo más profundo, sus luchas, las cosas que le han pasado. Y el contexto también es difícil. Aquí Pablo estaba encarcelado, pero por lo que tenía entendido aquí esta ya es su última carta y era probablemente un encarcelamiento solo y probablemente para su muerte. Es decir, estos eran sus últimos momentos.
Y uno puede ver al final de la carta, en el capítulo 4, que Pablo básicamente se está despidiendo. Hay partes donde dice que he peleado la buena batalla, he acabado la carrera. Entonces, él habla acerca de que ya esto es el final de su vida y deja algunas instrucciones a Timoteo. Él decidió dedicar palabras para quien fue su hijo y su discípulo preciado. Y podemos encontrar mucho valor en esto. Todos nosotros tenemos en nuestras vidas personas a las que de alguna u otra manera influenciamos para bien, o tenemos cierto grado de autoridad, cierto grado de... esa persona nos tiene en un cierto grado de estima y nosotros les podemos enseñar, les podemos educar, les podemos entrenar. Dios nos ha dado ese privilegio, ya sea hijos o ya sea hermanos en Cristo, personas con las que has hecho un discipulado, hermanos de sangre. Dios nos ha puesto con muchas personas en nuestra vida y a veces nosotros somos esa persona. A veces nosotros somos el que está siendo discipulado, nosotros somos el que está en la vida de otros, somos ese Timoteo. Y estas palabras están llenas de contenido. Los versículos que leímos del 3 hasta el 8 hablan mucho acerca de cómo nosotros debemos tratar en este tipo de relaciones. Como punto número 1, podemos ver en el versículo 3, leámoslo de nuevo, dice: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día. Cuando nosotros estamos trabajando con una persona, estamos discipulando, invirtiendo a nosotros mismos en esa persona. Entonces, es importante que la oración sea algo fundamental. Si tú estás haciendo un discipulado en la iglesia o estás tomando uno, tú debes estar orando por la persona a la que estás discipulando. Tú debes estar orando por la persona que te está discipulando. Yo, la verdad, cuando escojo un texto para predicar, no es que, porque a veces pienso, como que siempre hablo de la oración. Quizás es porque la iglesia necesita orar más. No es que yo diga, voy a hablar de la oración porque se me da bien o porque lo hablo siempre. No, yo escojo un texto y veo que la oración está ahí y no puedo saltarme el versículo. No puedo evitar el versículo está ahí. Pablo dijo, sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día. Nosotros debemos estar orando los unos por los otros. La vida del creyente debe ser una vida de oración completa. Nunca oramos lo suficiente. Nunca oramos lo suficiente. Por ejemplo, cuando Pablo daba instrucciones, vamos a Romanos 12. Aquí tenemos un ejemplo de sus instrucciones. Romanos 12. Guarden su lugar, sí, en 2 de Timoteo. Debía haber dicho eso antes de ese lugar. Romanos 12. Vamos a leer en el versículo 12. Romanos 12, 12. Dice, bueno, vamos a leer desde el 10, porque igual se menciona el amor en el texto que estamos leyendo. Dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Qué importante es de que una iglesia sea constante en la oración. Y eso incluye no necesariamente el culto de oración. ¿Es importante que nos congreguemos el miércoles? Sí. De hecho, es triste, pero no solo en esta iglesia, la iglesia en general, donde menos gente va es el miércoles. Porque obviamente es el momento de la semana donde están ocupados, hay gente que trabaja. De hecho, yo últimamente he estado faltando los miércoles porque tengo clases. Y lamentablemente ahora la asistencia es obligatoria, es del 75%. Entonces, tengo un cierto número de clases que puedo faltar, pero no todas. Entonces, no podría venir todos los miércoles por más que quisiera. Pero muchas veces es el primer culto que nosotros dejamos de lado. Decimos, ya el miércoles es donde no voy a ir. Pero qué importante es que la iglesia esté orando los unos por los otros. Realmente los miércoles son momentos donde hay cercanía y donde nos abrimos y podemos decir, hermanos, hermanas, esto está pasando en mi vida, esto está pasando con esta persona, quiero que oren por la salud de esta persona, por la salvación de este familiar, tengo este problema en el trabajo, este problema en la universidad, esto pasa en mi matrimonio. Es decir, es un momento donde nosotros podemos abrirnos junto a los hermanos y presentar nuestras peticiones ante Dios. Es precioso, pero no solo los miércoles. De nada sirve que vengas un miércoles y que des tus peticiones y que luego tú no ores en tu casa. Y que
no ores ni por las peticiones de los demás, que tomaste apuntes, a lo mejor apuntaste en tu celular, o no, lo que hacemos nosotros. Yo normalmente, si es que estoy o si no otra persona, anota en el celular y envía el mensaje a todos los que vinieron. ¿Y de qué sirve tener ese mensaje si en la casa no lo vas a usar? No vas a orar por eso. Porque es fácil, le puedes decir, hermano, deme el número 1, 3 y 4 y oras aquí, pero ¿para qué damos un mensaje? Para que nosotros podamos orar los unos por los otros en la casa también. Para que en el hogar yo pueda decir, te voy a pedir por lo que dijo hermano Dusan, por lo que me dijo mi hermana Patti, para poder orar por las cosas que ellos estaban hablando. Día a día, nosotros debemos orar los unos por los otros. Y si estás haciendo un discipulado, debes estar orando por tu discípulo. Debe estar presente en tus oraciones. Y Pablo dice algo interesante en el versículo que nosotros leímos. Dice en el versículo 3, al cual sirvo de mis mayores con limpia conciencia. ¿Por qué tiene limpia conciencia? De que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día. Es decir, dice, tengo la limpia conciencia porque oro por ti. O de otra manera, si yo no orara por ti, si yo no me acordara de ti en mis oraciones, estaría siendo negligente y debería ser algo que está mal. Debería ser algo que me debería dar vergüenza. Debería ser algo que debería no dejarme dormir en mi conciencia si yo no oro por mi discípulo. Pero si oro por él, tengo limpia conciencia porque estoy haciendo lo correcto. Es algo fundamental que estemos orando los unos por los otros. La costumbre de Pablo era eso. Si tú ves cómo Pablo trataba con las iglesias y con las personas que él enseñaba, él oraba por ellos. Y es algo que lo menciona, por ejemplo, guardando nuevamente su lugar en Romanos 1, 8, iba a decir 8:1. Romanos 1:8 dice, primeramente doy gracias a mi Dios, mediante Jesucristo, con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. O sea, habla de que él daba gracias a Dios por las personas. Imagínate, muchas veces también la oración, lo he conversado con ustedes, hermanos, la oración se vuelve como un restaurante donde tú vas y pides, ¿no? Pero parte de la oración, y me gusta mucho nuestro discipulado que hacemos como iglesia, que antes de hablar acerca de las peticiones se habla acerca de dar gloria a Dios. Cuando nosotros oramos debemos darle la gloria y honra que Él merece. Cuando nosotros oramos también debemos dar gracias por las cosas que Dios ha dado a nuestras vidas. Tenemos tantas cosas por las que dar gracias. Podríamos estar orando solo dando gracias a Dios y y tendríamos mucho rato para orar. También pedir perdón por las ofensas que hemos tenido y al final vienen tus peticiones. Ahora, no es que tienes que orar en ese orden, pero me gusta que ese sea el orden que lo presenta el discipulado, para que te des cuenta de que no estás hablando con un genio de una lámpara, estás hablando con el Dios creador que merece toda honra, toda gloria, todo el respeto, que aún tú siendo un pecador te da el permiso de poder hablarle, de poder estar ante Él, te da el regalo de la salvación. Entonces, nosotros a veces no consideramos eso, nuestras oraciones se vuelven como una lista para ir al súper. Pero no debe ser así. Nosotros debemos tratarle con respeto. Y aquí vemos que Pablo daba gracias a Dios por sus discípulos. Se ha agradecido. La oportunidad de poder enseñar a otra persona es un privilegio. Es maravilloso poder enseñar a otra persona. De hecho, no lo leemos todavía, pero en el versículo 6 que estábamos leyendo, decía de que del don de Dios que se te impuso con las manos, habla Timoteo. Cuando se habla de imposición de manos, normalmente se refiere al pastorado. Y habla del pastorado como un don de Dios, es decir, no un don como una habilidad, solo algunos pueden ser pastores, sino como un regalo. Es decir, si alguien tiene la posibilidad de servir en esa área, es un privilegio, es una maravilla. Vamos a Efesios 1, por favor. Efesios 1. Efesios 1:16. Dice el 16, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Entonces, él oraba y nuevamente no paraba de dar gracias por las personas. Y es lindo porque si tú lees las cartas de Pablo hay muchos nombres. O sea, Pablo no simplemente decía oro por la iglesia de Coyhaique, o en este caso la iglesia de Éfeso. No solo decía eso, él oraba personalmente. Él oraba por Timoteo y tú puedes ver que menciona personas.
Por ejemplo, en la misma carta de segunda de Timoteo, él menciona, por ejemplo, a Onesíforo, que fue una persona que le acompañó y le ayudó en su momento más difícil. Menciona a muchas personas. Él era una persona muy agradecida y les recordaba. Entonces, te animo a que ores de esa manera. Que si tienes a un discípulo, tienes el privilegio de estar enseñando a alguien, ores por esa persona. Y nuevamente, no necesariamente un discípulo. Si tienes un hijo a quien le estás enseñando y le estás mostrando cómo debe vivir un creyente, ora por ese hijo cada día, ora por él. Da gracias porque tienes el privilegio de ser su padre y enséñale. Cuando tienes alguna dificultad, ora a él. Cuando a lo mejor cometes un error con él, pide perdón a Dios. Debemos estar haciendo eso, debemos estar orando como lo hacía Pablo. Volvamos a 2 de Timoteo capítulo 1. Vamos a leer el versículo 4 y el 5. Dice, el 4, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida, en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Podemos ver de que Pablo no era una persona que predicaba el evangelio, rellenaba un discipulado de 3 lecciones y se iba. Pablo dedicaba tiempo a Timoteo. Dice que se acordaba de sus lágrimas. O sea, ellos tenían una relación realmente cercana, de hijo a padre, no simplemente de discipulador y discípulo, o de maestro y discípulo. Pablo le dedicó tiempo a él. Y la Gran Comisión habla acerca de hacer discípulos. Y dice que nosotros debemos mandarle que guarden y hagan todas las cosas que os he mandado. Eso dijo Jesús. Entonces, no se trata simplemente de, por ejemplo, cuando salimos el sábado, muchas veces las personas no quieren hablar. Por ejemplo, me acuerdo ayer, estaba con la hermana Camila, estaba con Misa, y le dije, hola, ¿tienes 5 minutos para hablar de Jesús? No, estoy con mi hijo. Entonces hay gente que no quiere hablar, hay gente que no tiene ganas de escuchar. Y eso está bien, hay gente que no tiene interés y entonces ahí dejar un tratado, ok, para que lo lea, ok, lo voy a leer. Pero eso no significa que, ok, si con eso basta, entonces voy a dejar puros tratados en todas las casas y ya hice la Gran Comisión. No. Si la persona no quiere hablar, no le podemos obligar. Pero va a haber personas que van a querer hablar. Y ahí tú tienes que estar dispuesto a hablar. Y dentro de esas personas que van a querer hablar, va a haber otro grupo más pequeño que va a creer. Y dentro de esas personas que van a querer, va a haber un grupo más pequeño que va a querer hacer un discipulado. Y que vas a necesitar invertir. Y es lo que tú puedes ver en la vida de Jesús con sus discípulos. Jesús tenía multitudes que le seguían y le enseñaba a todos. Pero dentro de esas multitudes había un grupo que eran 70, que Jesús mandó para que enseñase. Después, dentro estaban los 12. Y dentro de los 12 estaban 3, Pedro, Jacobo y Juan. Entonces, Jesús dedicó un tiempo especial a ellos. Y Jesús, al punto en que cuando hablaba de sus discípulos, les trataba como amigos. Él dice que eran sus amigos. Porque vivieron con él y le vieron llorar y tuvieron momentos bonitos y momentos donde ellos pelearon y discutieron. Entonces, estuvieron en las buenas y en las malas. Y Pablo así fue con Timoteo. Nosotros debemos estar para las personas que Dios nos ha puesto como una autoridad o como un referente. Debemos estar en las buenas y en las malas y acompañarles. Pablo amaba a las personas a las que enseñaba. Vamos, por ejemplo, a Romanos 1 otra vez, pero vamos a leer el versículo 11. Romanos 1, el versículo 11. Dice, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Entonces él dice, yo deseo verlos. Pablo deseaba ver a las personas a las que había enseñado. Y tú puedes ver eso en siervos, en misioneros o en pastores. Ellos aman a su iglesia. Yo que he podido recibir a varios pastores aquí, a muchos los conocía, a otros no. Pero los conocía así como de saludarse de la mano, ¿no? Pero como estaban en la casa, harto tiempo para poder conversar con ellos, para poder hablar. Y yo, todos los pastores que han venido, puedo dar fe de que aman a su iglesia. Lo veo en ellos. Se preocupan, hablan con los hermanos, están contentos, se alegran cuando alguien hace algo bueno o le va bien en algo, le escriben. Yo veo en ellos ese amor. Y eso es algo necesario si tú vas a estar enseñando a alguien, si tú vas a estar educando a alguien. Ahora, cuando se trata de un hijo
sanguíneo, probablemente es más fácil. Cuando se trata de un hijo real, es más fácil. Pero cuando es un hijo espiritual, cuando es un discípulo, cuando es un hermano que estás enseñando de la iglesia, es más difícil. Porque no llevas viviendo una vida con ellos. Pero debemos ser pacientes, debemos ser amorosos. Vamos a Hechos 20:37. Hechos 20. Pablo amaba a las personas que enseñaba y las personas que enseñaba amaban a Pablo también. Hechos 20. Bueno, vamos al 36 también. Dice, cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos, nuevamente la oración. Y el 37 dice, entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo, le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. A mí cuando leí esto por primera vez, yo lloré. Es precioso, porque Pablo sabía lo que tenía que hacer. Sabía que Dios le había mandado a comenzar otras iglesias. Pero las personas con las que estaban le amaban tanto que se echaron a su cuello y lloraron. Ahora, hoy en día vivimos en un lugar, en una parte de la historia donde los viajes son mucho más sencillos. Entonces, por ejemplo, pastor tiene la posibilidad de ir a ver a su familia, pero en ese tiempo no era tan fácil. Si él se iba, les dijo, no me van a volver a ver. Y ellos le amaban tanto que lloraron. Pablo conocía íntimamente a Timoteo y sabía lo doloroso que es trabajar y servir al Señor. Es doloroso servir y trabajar con otras personas. Hay un salmo, que es el Salmo 126, y es precioso lo que nos dice al final de ese salmo. En el Salmo 126, en el versículo 5 dice, los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Nosotros cuando predicamos el Evangelio, eso estamos haciendo. Estamos tirando semillas y esperando que broten. Y es doloroso, porque las personas mienten, las personas toman malas decisiones, las personas nos ofenden. Duele eso. Cuando tú enseñas, duele que la persona sea desobediente, que tú le enseñes algo y que te dice sí y vuelve a caer en el mismo error. Y Pablo entendía ese dolor, por eso él le acompañaba en esos momentos difíciles. En el mismo libro de Hechos, en el mismo capítulo, el 20, pero en el 19 dice, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las asechanzas de los judíos. Entonces, él sabía lo difícil que era servir al Señor, sabía que era doloroso. El versículo 31 también nos dice, por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Imagínate tener que decirle a un hermano, no hagas esto con lágrimas, y lo hace. Qué dolor, qué difícil. Y Pablo entendía eso. Y por eso acompañaba a Timoteo en momentos así. Nosotros debemos, con las personas con las que tenemos ese liderazgo, tener cercanía, poder estar con ellos y que las personas puedan tener esa confianza de confiarte en esos momentos cercanos. El versículo 5 nos dice de 2 de Timoteo 1, dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Pablo sabía del origen de él, sabía de su familia, y eso te muestra de que Pablo no trabajó con un número. Muchas veces para muchas iglesias las personas son números, y eso pasa cuando, por ejemplo, hay ya un estilo de evangelismo que no me gusta para nada, que es cuando tú fuerzas a la persona que haga una oración. Y es muy común en muchas iglesias. Y tú vas y le dices, oh bueno, usted ha escuchado de Jesús, ¿le gustaría ir al cielo? Y la persona probablemente te va a decir que sí. Dice, ok, ora después de mí, ora y listo. Ora, terminan de orar, Señor, te pido perdón por mis pecados, creo que Jesús murió, fue sepultado, resucitó y creo en Él como mi Salvador, amén. Ok, este es un salvo. Y así van con otros y otros y otros y otros. Para personas que predican así el Evangelio, las personas son números. Porque después pasa. Yo me acuerdo que con el hermano Dusan, una vez una persona vino, y yo nunca se me olvidó, estábamos los dos en la plaza con esa persona. Y le predicó el Evangelio a alguien así. Y dijo, ok, un salvo. Y nunca he visto a esa persona desde ese día. Nunca más le vi. Me parece que era de Bolivia, por su aspecto y por su manera de hablar. Pero nunca más le vi. Entonces, ¿fue salvo realmente? ¿O simplemente repitió una oración? Nosotros no trabajamos con números, trabajamos con personas.
Pablo sabía quién era Timoteo, quién era su mamá, su pasado, sabía que tenía un padre griego, pero que su mamá era creyente, sabía que su abuela también era creyente y que ellas creían, o sea, no simplemente eran judías, sino que habían creído en Jesús. Que por cierto, me hace recalcar qué importante es que la familia enseñe de pequeño a los niños acerca de Jesús. Ahora, cada niño es diferente. Y uno, así como les mencionaba que es fácil forzar en un adulto en una profesión de fe, es más fácil en un niño. Es mucho más fácil. Yo sé que la hermana Camila, la hermana Alexis o yo en alguna clase de niños podríamos decir, ¿quién quiere ir al cielo? ¡Yo! Y todos podrían repetir y todos los niños serían salvos. Pero no funciona así. Tienen que creer de verdad, tienen que depositar su fe, tienen que entender que han ofendido a Dios. Que si están criados en un hogar cristiano donde hay disciplina, no es tan difícil de entender. Pero qué importante es, y qué bueno fue para Pablo que Timoteo haya tenido un hogar donde se enseñaba, donde se creía acerca de Jesús, y para Pablo eso fue mucho más sencillo. Me hace pensar también en Moisés. Moisés fue criado por su mamá solo hasta cierta edad, después fue criado en el palacio con Faraón, y vemos que Moisés terminó muy bien. O sea, sus padres hicieron un gran trabajo criándole en los primeros años de enseñanza, que son los más importantes. Pero eso no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, solo quería mencionar. Vamos a seguir leyendo, versículo 6. Dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Qué importante es tener a alguien como Pablo, que en momentos difíciles y de dificultad le dijo que aviva el fuego que Dios puso a ti, del don que Dios te dio. El servir a Dios y el tener una relación con Él no va con sentimientos. Me gusta el ejemplo que él dice de avivar el fuego. Aquí todos saben hacer fuego. Espero que todos los que son patagones. A mí me enseñaron, obligado, porque no me gustaba hacer fuego. Y mi papá me dijo, ya, tú tienes que hacer fuego todos los días de la mañana. Así que tuve que aprender. Y me gusta porque todos los patagones saben. De hecho, ahora que han podido hacer devocionales en el Lion, un día yo les pregunté, ¿quién de aquí sabe hacer fuego? Y casi todos los niños levantaron la mano. De hecho, hasta niños de prekinder, yo estaba asustado. Dije, ¿cómo un niño de prekinder va a saber hacer fuego? Pero tiene sentido. Incluso en el Lion también hay muchos niños que son extranjeros. Y ellos también levantaron la mano. O sea, ellos también saben, tuvieron que adaptarse y aprender a hacer fuego. Y para hacer fuego, tú tienes que mantener el fuego. Tú tienes que colocar combustible. Y es cierto de que ese fuego, si lo tenemos, si tenemos ese deseo, es gracias a Dios. Pero nosotros, y tenemos el Espíritu Santo, que nos va perfeccionando, nos va dando estos impulsos santos para poder servirle. Sin embargo, nosotros podemos contristar. Es decir, nosotros podemos echar leña mojada, podemos echar leña verde, que va a echar a perder ese fuego, o podemos avivarlo con leña seca. Yo ahora, se podría decir que se me subió el pelo porque solo como pelo. Pero sí es importante el tipo de leña que utiliza, no solo por el calor y no solo por la contaminación, sino porque si no tu fuego se va a apagar. Si tú tampoco echas ningún tipo de leña, tu fuego también se va a apagar eventualmente. Entonces, no va de sentimientos, no va de que hoy siento el deseo de servir a Dios y hoy no. No se trata de eso. Se trata de qué haces con esos sentimientos. Si tú un día dices, no quiero servir a Dios, no quiero leer mi Biblia, no quiero orar, y lo haces igual, es un día de victoria. Qué bien que lo hiciste. Y lo haces porque sabes que lo tienes que hacer. Y va a haber días en los que vas a decir, qué ganas de leer la Biblia, qué ganas de orar, qué ganas de congregarme. Pero va a haber días que no. Entonces, si dependiera de sentimientos, estaríamos ahí. Pero si tú te basas en convicciones y dices, yo hoy no quiero congregarme, hoy no quiero leer la Biblia, no quiero, pero lo voy a hacer igual. Ahí es cuando realmente estás mostrando tu amor hacia Dios. Entonces, Pablo le dice, aviva ese fuego. Es decir, invierte en ese fuego. Nosotros le podemos ser útil, como Timoteo le era útil a Dios. Y me gusta porque en el versículo 7 le da una lista de cosas que nos da el Espíritu Santo. Dice, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Hace poco hermano Nelson enseñó y habló acerca del poder. Y la palabra que se utiliza en el griego fue la que él explicó, dunamis. Y es una palabra que se utiliza normalmente cuando se habla de los milagros de Jesús. Por ejemplo, cuando se habla de algún poder para realizar algún milagro, está la palabra en el griego dunamis.
de la que algunos piensan viene la palabra dinamita o dinámico. Pero también aparece en otras partes. Por ejemplo, vamos a Mateo 25, por favor. Mateo 25. En el versículo 14 habla acerca de los talentos, en una parábola de los talentos, dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. A cada uno conforme a, dice, su capacidad. Eso es interesante, dice conforme a su capacidad. Es decir, se refería conforme a la habilidad que tenían para administrar y para poder tener estos talentos. Y esa palabra es dunamis, es poder. Es decir, conforme a lo que nosotros podemos. Es decir, si nosotros tenemos la posibilidad de servir a Dios, tenemos el privilegio de servirle, tenemos la oportunidad y tenemos realmente una chance de hacerlo, de poder enseñar a otro y educarle y poder hablarle acerca de la Biblia, es gracias al poder que el Espíritu Santo nos da. No gracias a nuestro mérito, no gracias a nuestras capacidades, no porque yo sea un gran profesor o porque sea un gran orador o porque soy muy bueno haciendo ilustraciones. No, es gracias al poder que el Espíritu Santo nos ha dado. Entonces se refiere a poder como una capacidad, no simplemente poder para hacer milagros, sino una capacidad que me habilita a poder servirle de otra manera que una persona del mundo no podría servirle. Que si yo agarro al mejor orador ateo, no podría hacerlo como yo lo hago, no porque yo sea mejor que él en capacidades o talentos, sino porque yo tengo un espíritu que es poderoso. Por eso puedo. Después dice amor. Dice en el versículo 7, sino de poder, de amor. ¿Qué es el amor? Hace poco hablé bastante de eso también en el Lion College. Y hablábamos harto de el amor. ¿Qué es el amor? También lo conversamos un jueves y íbamos conversando con Antu, con Ani, acerca de qué es el amor. Y lo que el mundo dice es que el amor es un sentimiento. Es decir, yo siento, tengo sentimientos hacia algo, hacia alguien, y pueden ser cosas muy superficiales. Yo le decía a los niños, yo amo la pizza, y todos decían, qué rico la pizza. Pero yo después decía, y yo amo a mi mamá. Entonces, es diferente el amor que tengo hacia mi mamá que el amor que tengo hacia la pizza. Pero el amor bíblico va más allá de una atracción, sentimiento, cariño. Es una decisión. Es un compromiso sacrificial. Si tú ves el amor que Jesús tuvo por nosotros, fue un amor sacrificial. Un amor de voy a amar a este pecador que no lo merece, al punto de entregar mi vida por él y de pagar el precio que él tenía que pagar, que era el precio de la muerte por el pecado. Entonces, el amor que nosotros tenemos para poder servir es gracias a Dios. Ese amor no es un amor humano, no es un amor lógico, es un amor divino. Es el que se menciona en 1 Corintios 13. Se habla de ese amor y si tú lees las características, es todo lo contrario a un amor terrenal. Habla de que no se irrita, de que no busca lo suyo propio, no se goza de la injusticia, se goza de la verdad, no guarda rencor. Entonces, todas esas cosas son cosas que nosotros vemos en las relaciones seculares, pero si nosotros podemos tener un amor diferente es gracias al Espíritu que Dios nos ha dado. Y lo vas a necesitar si vas a estar teniendo un discípulo enseñando a otros, si vas a tener un hijo, si vas a tener a una persona a la que le enseñas, o algún hermano al que le estabas haciendo un discipulado, te acompaña y te sigue a todos lados. Vas a tener que tener amor, porque ese hermano va a ser difícil y se va a equivocar. Y tú también te vas a equivocar y ese hermano también va a tener que tener amor contigo. Por eso en Colosenses nos dice que el amor es el vínculo perfecto. Porque si no fuera por ese amor, las relaciones terminarían así enseguida, al primer roce. Pero nosotros debemos tener el amor que tenía Jesús. Él dijo, amaos los unos a los otros como yo os he amado. Nosotros así debemos amar, un amor de te amo y me entrego por ti y yo te pongo primero a ti por sobre otras cosas, como habíamos leído también en Romanos 12:10. Y dice, después en el 7, dominio propio. Dominio propio. ¿A qué se refiere con dominio propio? Se refiere a ser alguien sobrio, capaz de controlarse a sí mismo. Es interesante, miren, vamos a 2 de Timoteo, el mismo capítulo, el mismo libro donde estamos, pero el capítulo 4, por favor. Capítulo 4, el versículo 5, dice, pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio.
Entonces dice, pero tú sé sobrio en todo. Y es interesante porque la frase donde dice, sé sobrio en todo, básicamente está diciendo, cuida de ti mismo en todo. Es decir, el dominio propio habla acerca de eso, de que nosotros debemos ser cuidadosos con nosotros mismos en todas las áreas y ser prudentes. Porque el corazón, por ejemplo, es engañoso, nuestra carne no desea las cosas que desea el espíritu, hay una lucha constante. Entonces habla de nosotros ser cuidadosos y prudentes. ¿Y por qué un creyente puede controlarse? ¿Por qué un creyente tiene victoria sobre el pecado? Bueno, porque el Espíritu Santo que levantó de entre los muertos a Jesús mora en el creyente. A la hora de ser salvo es sellado con ese espíritu. Entonces, ese espíritu también nos da dominio propio, nos da victoria sobre el pecado. Sigamos leyendo el 8. Dice, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, en 2 Timoteo capítulo 1, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. Nosotros no debemos avergonzarnos del Señor. En el canto que nosotros estamos, el último, hablaba, y no me avergüenzo. Debemos no simplemente cantarlo porque es bonito. Ese himno es bien bonito. De hecho, hablábamos con el hermano Dulce acerca de la música. Tiene acordes bien interesantes, tiene algunas cosas que se pueden hacer en el piano que son preciosas. Pero no se trata de lo bonito que suena o de cómo rima. Se trata de lo que dice y si realmente lo creemos o no. Y nosotros no debemos avergonzarnos de dar testimonio de Él. No debemos avergonzarnos de lo que Él ha hecho por nosotros. ¿Por qué? Hay un versículo que habla exactamente eso. En Romanos 1:16. Dice, y no me avergüenzo del Evangelio. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. El Evangelio es para todos. Todo aquel que cree. Es decir, pero si es una persona que vive en China y que era súper mala y que creía puras patrañas y idolatrías, pero de repente al final de su vida cree en Jesús, se da cuenta de que había creído puras mentiras y decide arrepentirse, creer en Él, tiene vida eterna. Porque todo aquel que cree. Entonces nosotros no debemos avergonzarnos del Evangelio. Si una persona es salva, y eso también debemos recordarlo, si una persona es salva, después de a lo mejor 1 año, 2, 3 años predicándole el Evangelio, 10 años una persona donde tú le invitas a la iglesia y le predicas el Evangelio, y cada vez que ves una oportunidad, tú lo llevas a Jesús y le dices, mira, no sé, te empieza a hablar del pan y le dices, ¿sabes quién es el pan de vida? Te empieza a hablar del agua, la fuente de agua que da vida eterna, y lo llevas todo a Jesús. Y después de 10 años esa persona es salva. Es por el poder de Dios que está en el Evangelio, es por el Evangelio. No debemos avergonzarnos de eso y tampoco debemos atribuirnos esa victoria. Es una victoria de Él. Qué maravilloso es el poder de Dios para la salvación que es el Evangelio. No debemos avergonzarnos de Él. También no debemos avergonzarnos de Jesús, porque Él fue avergonzado por nosotros. Y es algo que a veces olvidamos. Vamos a Mateo 27. Mateo 27. Mateo 27. Vamos al versículo 27. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía, y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él le escarnecían diciendo, salve, rey de los judíos, y escupiéndole tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto y le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarlo. Jesús fue humillado y avergonzado por nuestra causa. ¿Quién eres tú para decir que te avergüenza ser cristiano, que te avergüenza hablar de Jesús? Jesús, se burlaron de él. Imagínate, le pusieron una túnica de escarlata que simbolizaba la realeza. Le colocaron una corona para simular que era un rey, le dieron como lo que vendría a ser como estos cetros y le pegaron. La Biblia nos habla de su tortura y básicamente su rostro quedó irreconocible. Hoy en día hay muchas películas que hablan de él y yo sé que ninguna le hace justicia, ninguna realmente muestra cuán crudo fue. De hecho,
Yo creo que si pudiéramos verlo hoy en día, gente vomitaría, no podría verlo. Sería atroz, sería terrible. Sería algo que un niño, por ejemplo, jamás debería ver. Pensar que Él fue avergonzado de esa manera por nosotros. ¿Quiénes somos nosotros para sentir vergüenza de Él? Importante siempre tener eso en consideración antes de que tú pienses, no, qué vergüenza hablar de Jesús. Jesús no tuvo vergüenza de ser golpeado por tu culpa, ni de ser crucificado ante 2 ladrones. Más encima, recordemos, para los judíos, cuando alguien estaba crucificado era algo maldito, era algo horrible. Y solo fueron bajados antes de la cruz por el momento, pero si no estaban 3 días ahí, era horrible. No debemos avergonzarnos de Jesús. Y ya para ir terminando, porque debemos estar dispuestos a sufrir penalidades por Él. Sufrir por Jesús. Obviamente jamás vamos a sufrir de la manera en que Él sufrió. Sin embargo, va a haber momentos en los que por causa de Él nos vamos a ver en dificultades. Vamos a 2 de Timoteo capítulo 2. Ahora el capítulo 2. Vamos a leer el versículo 1. Dice: Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues, sufre penalidades, como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a quien le tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Y podemos seguir leyendo, pero vemos de que en el versículo 13 era al que yo quería centrarme. Tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Me gusta ese versículo, es un buen lema para pensar la vida cristiana. Somos soldados en una batalla. Y los soldados no tienen cuando están en una guerra no la pasan bien. No es una vida tranquila, es una vida llena de peligro, una vida de dolor, una vida de pérdida. Pero nosotros debemos estar dispuestos a hacerlo por todo lo que Jesús ha hecho por nosotros. Y siempre recordando de que la tribulación que vivimos aquí en esta tierra es descrita como una leve tribulación momentánea, es algo pasajero, siempre tiene un final y no es ni comparable a la alegría que vamos a tener cuando estemos con Él en el cielo, cuando Él vuelva por nosotros. No se va a poder ni comparar, va a ser maravilloso. Siempre debemos, cuando habíamos leído un versículo que decía constantes en la oración, antes decía alegres o gozosos en la esperanza. ¿Qué esperanza? En que Jesús viene, en que Él tiene un lugar guardado para nosotros. Si tú piensas en eso, ninguna tribulación es demasiado larga. Siempre piensa en eso. Vamos a Filipenses capítulo 3. Una de las razones por las que nosotros debemos estar también dispuestos a sufrir por Él. Filipenses había dicho 3. Me pasé. Acá está, Filipenses 3. Una de las razones por las que debemos estar dispuestos a sufrir es porque sufrir penalidades nos acerca a Él y nos hace más similar a Él. Así como Él sufrió por nosotros, aunque jamás vamos a sufrir como Él sufrió. Ningún sufrimiento que podemos padecer aquí se compara al que Él ha sufrido. Nos acerca más a Él y le podemos entender mejor. El versículo 7 de Filipenses 3 dice: Pero ¿cuántas cosas eran para mí ganancia? Las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Entonces, Él estaba diciendo, todas las cosas que yo tengo ganadas son como pérdida por amor a Jesús. Él dice, estoy dispuesto a perderlo todo porque le amo. Y después en el 10 dice, ¿todo esto con qué propósito? Y bueno, también hace una aclaración, dice, haciendo hallado en Él, no por mi propia justicia. O sea, no hago estas cosas para ganarme el cielo, dice en el versículo 9, sino por, dice, la fe que es de Cristo Jesús, perdón, de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Entonces Él estaba diciendo, no es por la salvación, pero dice ser en el 10, a fin de conocerle. O sea, Él estaba dispuesto a servirle a un punto de cárceles, a un punto de sufrimiento, a un punto de muerte, a un punto de dolor, con tal de poder conocer a Jesús y poder hacer semejante a Él en su muerte. Nosotros, cuando sufres por
causa de Jesús, sufres por causa del Evangelio, sufres porque estás enseñando a alguien y es difícil y esa persona te hiere y tú tienes que estar preocupado y esa persona te quita noches de sueño y tienes que orar y orar y orar. Piensa que Jesús oró toda una noche por sus discípulos. Piensa que Jesús también oró toda la noche antes de ser entregado en Getsemaní. Entonces, tú ahora vas a poder entender lo que Jesús estaba pasando porque lo estás viviendo. Te va a dar una cercanía que nada más te puede ofrecer. Debemos apreciar las tribulaciones de esa manera, la persecución que viene por causa de Jesús, el sufrimiento que viene por servir a Él. Nos acerca a Él y nos ayuda a entenderla mejor. A este versículo a este mensaje le había puesto ánimo, Timoteo, porque básicamente de eso se trata, ¿no? Lo que nosotros estamos viendo. Le está diciendo que tienes que hacerlo, ánimo, Timoteo, sé que es difícil, sé que has sufrido, sé que la estás pasando difícil, sé también tu origen, sé dónde viene tu mamá, pero ánimo, tú puedes. Y no puede, nuevamente, no porque es Timoteo. El versículo 6 dice, porque el espíritu que tú tienes no es de cobardía, es de poder, de amor y de dominio propio. Así que ánimo, hermanos. Nosotros tenemos a muchas personas a nuestro cargo. También tú eres esa persona en muchas ocasiones. Ánimo. Nosotros podemos, pero no por nosotros, sino por el Espíritu que mora dentro de nosotros. Oremos y vamos a terminar. Padre Celestial, quisiera en este momento pedirte que nosotros podamos aplicar estas verdades a nuestra vida. Podamos llevar una vida de oración, donde encomendamos a ti, a las personas que has puesto a nuestro cargo, donde también encomendamos a las personas que has puesto en nuestra vida como líderes o como referentes. Te pido, Señor, que nos ayudes a relacionarnos a un nivel íntimo, no como números, no para que el pastor me vea, sino involucrándome personalmente con las personas, entendiendo sus sufrimientos, acompañándoles en los momentos difíciles, alegrándonos en los momentos felices. Te pido que nos ayudes a hacer así. Ayúdanos, Señor, a exhortarnos, a animarnos, a no perder ese fuego del privilegio que nos has dado de servirte. Ayúdanos a alimentar ese fuego. Finalmente, ayúdanos a estar dispuestos a sufrir. Sabemos que servirte es difícil, es doloroso, pero si nos hace mejores, nos acerca a ti, nos hace entenderte mejor, vale la pena, Señor. Es ganancia y estamos dispuestos a hacerlo. Ayúdanos, Señor. Te necesitamos para esto y damos gracias por el Espíritu que mora en nosotros, que sin Él no sería posible. Doy muchas gracias por todo esto. Lloro en el nombre de tu Hijo, Jesús. Amén. Ok, hermanos, gracias por venir y por escucharme. Les animo a que podamos estar aplicando estas verdades a nuestras vidas. Y estamos despachados, nos vemos hoy a las 7. No olviden llevarse a sus pequeños.